Volvemos al mapa que mostrábamos de las centrales nucleares, de las plantas. Una de ellas fue atacada. Mm. A mí hay algo que me llamó la atención en las últimas horas, y es que la planta o no fue demasiado poderosa la agresión que sufrió, o tienen un poder de reconstrucción increíble en Ucrania, ¿no? Porque me dicen que ya está funcionando al 100%. Germán Guido Lavalle es ingeniero nuclear y lo vamos a sumar a América Noticias. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. A ver, en primer lugar, ¿qué es una central nuclear, una planta nuclear? Y si se puede reparar luego de un ataque, de un bombardeo, de manera tan veloz, ¿no? En tiempo récord. Sí, no, toda la información disponible dice que no hubo daños severos. Ajá. Una central nuclear es un lugar para generar energía eléctrica. Esa en particular tiene 6 reactores. El ataque, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica y han citado autoridades ucranianas y rusas, impactó sobre un edificio de capacitación que está a unos 500 metros del reactor más cercano. Bien. Esa central, no está operando al 100% según la información disponible, sino que solo uno de esos 6 reactores estaría operando al 50% y los otros 5 están en una situación de parada segura. ¿Y qué características tienen las otras centrales que estamos observando la ubicación allí en pantalla? Bueno, son todas muy parecidas. Como bien decían recién, fueron todas construidas en épocas de la Unión Soviética por los rusos. Estos son centrales de agua a presión, las que hay en Zaporizhia, son buenos reactores, son diferentes, que es lo que habitualmente se pregunta de los que están en Chernobyl, son más seguros, no tienen grafito, tienen edificio de contención. Respondiendo un poco a tu pregunta, ahora, un reactor nuclear no está preparado para sufrir un ataque militar. El criterio de diseño, el criterio de ingeniería con el que se hace un reactor es que soporte la caída de un avión grande, un avión comercial, pero no Claro. un ataque militar. Entonces, un ataque realmente sobre los reactores podría generar reactores apagados. Hay que entender que si impacta un misil sobre un reactor, eso no produce una bomba atómica. Un reactor no puede convertirse en una bomba porque un reactor nuclear es como una bomba diluida, llamémosle. Si el uranio de una bomba tiene que estar al 99%, en un reactor está al 3%, como que está diluido. Entonces eso no puede dar lugar a una explosión atómica. Sí, lo que da lugar es a que se libere la radioactividad que allí está contenida al medio ambiente. Si sufre un daño severo, como ocurrió en Chernobyl o Fukushima, lo que ocurre es que puede liberarse una cantidad sustantiva de radioactividad al medio ambiente. Bueno, Ese es el efecto. justamente, Germán, esa es la principal preocupación, ¿no? Claro. Es una preocupación Europa. mundial. Digo, ¿cuáles son los daños que pueden surgir a partir de un posible futuro bombardeo a otra central o este último? Digo, si puede haber algún residual de ese daño. Sí, efectivamente, la situación que puede darse de sufrir un bombardeo, una central nuclear, quizá es análoga a la que ocurrió en Chernobyl. Una liberación importante de material nuclear llevó a que hasta el día de hoy la central de Chernobyl está rodeada por un cerco de 10 kilómetros de diámetro, en lo cual no se puede ir a vivir. Yo estuve allí hace unos años. Sí se puede entrar y salir en el día por los niveles de radiación que contiene el suelo. Sí, hay vegetaciones que no se pueden tocar, ¿no? Uno no se puede acercar a determinados lugares porque va variando de acuerdo al sector de ese espacio que está bueno, en carácter de desolador, ¿no? Sí. Uno lo observa y la verdad Museo. es algo que cuesta concentrarse en esa imagen, ¿no? Una imagen que es la posguerra, ¿no? Lo que Es queda después de un exactamente. espacio atacado. Sí, es exactamente así. En ese perímetro que mencionábamos hay material radioactivo disperso en toda esa zona sin que se tenga un mapa preciso de dónde hay más o menos radiación. Entonces, como vos decís, hay zonas dentro de esta superficie que están más afectadas, con tanto la fauna como la flora están todos afectados por esos niveles de radiación que hay en esa zona. Germán, Europa está con mucho temor. ¿Qué puede pasar si realmente hay algún bombardeo que impacte y hay radiación? ¿Hasta dónde puede llegar el impacto, ¿no? O sea, en términos de radiación.
Sí, a ver, la radiación puede viajar por la atmósfera a mucha distancia. La cuestión es qué niveles de radiación. Para que se entienda, cuando ocurrió el accidente en Chernobyl, la radiación fue detectada en Suecia. Antes de que los rusos alertaran que tenían un problema en lo que entonces era un reactor de la Unión Soviética, ya se detectaba en otros países. Ahora bien, esos niveles de radiación en el resto de Europa no eran significativos. La radiación es un fenómeno natural, todos recibimos radiación cósmica todos los días, o cuando ingerimos determinados alimentos, o mismo de nuestro cuerpo. Todos conocemos, por ejemplo, la datación a través del carbono 14, es decir, parte del carbono que forma parte de nuestro cuerpo es radioactivo. Entonces, la radiación es un efecto natural. Lo que importa es qué niveles afectan a la vida humana de las plantas, de los animales. Es decir, Eso, vos podés detectar sí, un nivel de radiación alto mucho tiempo después. O quizás no lo detectás, ¿no? Porque nos están haciendo mediciones constantemente. Claro. sí, se están haciendo mediciones constantemente en diversos países. Ajá. En un reactor nuclear, por supuesto, es mandatorio tener medidores de radiación en las afueras del reactor, pero como el ejemplo que te daba, en Suecia tienen monitores ambientales y a partir de esos monitores ambientales, los hay en Argentina, los hay prácticamente en todos los países, es que puede verse cuando hay alguna nube con radiación. Germán, ¿y la explosión afectaría entonces, mi pregunta iba a esto, ¿afectaría solo a Ucrania o se esparciría al resto de los países que son limítrofes o más allá incluso? Si hubiera. Se esparciría más allá de los países limítrofes, pero en niveles cada vez menos impactantes sobre la vida. Es decir, en la zona, el ejemplo de Chernobyl es bueno porque el lugar donde no se puede vivir es de 10 kilómetros. Claro. Yo recibo llamados de gente que está a 2.000 kilómetros, que está en Italia o cosas por el estilo, preocupada, y a 2.000 kilómetros los niveles de radiación no pueden ser significativos. Creo que ha habido un poco de exageración de parte de algunas autoridades ucranianas al decir que esto puede ser 10 veces peor que Chernobyl. ¿Hay una y al decir que sobreactuación habría que evacuar en toda esas Europa. declaraciones? ¿Perdón? ¿Hay una sobreactuación en esas declaraciones? Sí, probablemente sí. Pero, Germán, sí. No, pero esto que dice Eduardo, digo, una sobreactuación, pero contando que hay 4. Nosotros estamos contando acá 4, ¿no? De esas bases, porque la quinta 4 sería de esas Chernobyl. centrales. Claro, de esas centrales, la quinta es Chernobyl, que no está activa. Digo, aún con esas 4, porque no hablamos de solo un ataque, sino digo a las 4, si las 4 sufrieran algún daño, ¿ni siquiera eso alcanzaría al resto de Europa? Ahí vamos. Bien por la pregunta. En esas 4 centrales hay 15 reactores, todos más o menos equivalentes a Chernobyl. Entonces, si yo destruyera los 15 reactores que hay en estas 4 bases que estamos viendo en pantalla, tendría un efecto, sí, eventualmente 15 veces al de Chernobyl, porque la cantidad de uranio y material radioactivo es más o menos parecida. En Chernobyl había 4. El total de los restantes son 15. Pero entonces sí afectaría a los países limítrofes. Sí, ciertamente. Y a la gente. Y a la gente también. De hecho, el accidente de Chernobyl afectó a Bielorrusia, que está muy cerca. Claro. Kiev está a unos 200 kilómetros, yo hice ese trayecto en auto, y en Kiev no hubo niveles de radiación significativos. Germán, a ver, para pasar en limpio, porque es muy importante lo que decís, si bien hay declaraciones que, digamos, aprovechan la situación para generar un pánico excesivo, es para que estemos asustados, pero quizás no en la utilización que hacen algunos, ¿no? Utilización de los hechos que no corresponden, ¿no? Pero el temor es lógico. Correcto, yo no. Por supuesto, no está en mi ánimo minimizar la gravedad de la situación. Que caigan proyectiles sobre una central nuclear debería preocuparnos a todos. Eso es efectivamente muy preocupante, que haya fuerzas armadas en conflicto en un país con 15 reactores nucleares. Entonces, lo que está tratando de hacer la comunidad internacional es convencer a las partes en conflicto, en particular a la Federación Rusa, que debe preservar la integridad de todos los reactores nucleares. Ese era un compromiso que la Federación Rusa había asumido, pero este proyectil que se disparó no cumplió con ese compromiso. Germán, cuando Putin
habla del poderío que tiene en la faceta nuclear en Rusia. Danos una idea de lo que representa esto en comparación con lo que poseen otros países. Bueno, la Federación Rusa es el país, según se reporta, que más ojivas, más explosivos nucleares tiene. Para ponerlo en términos sencillos, tiene alrededor de 6.000 bombas atómicas. Cada una de ellas es bastante más poderosa que lo que fueron sus antecesoras en Hiroshima y Nagasaki. De allí, entonces, esos explosivos nucleares en poder de Rusia los viene usando toda la comunidad internacional de manera disuasiva. Desde Nagasaki hasta la fecha, nadie ha usado un explosivo nuclear en un ataque entre países. Nadie lo ha usado de manera agresiva. A ver, concretamente, yo quiero hablar, digamos, siendo muy cuidadoso, pero concretamente, si alguno de los países poderosos en términos nucleares da el primer paso, es el fin de todo. Digo, da la sensación que Rusia muestra las cartas que tiene con su poderío nuclear, bueno, para seguir siendo poderoso, ¿no? Sí. En el concierto de todas las naciones. Pero, digo, si Exacto. alguien da el primer paso, hay una respuesta. Y si hay una respuesta, y uno entiende que es el fin. Exacto. Lo que está haciendo es mostrarte el ancho de espadas para que te vayas al mazo, para ponerlo en términos sencillos. Sí. Ahora, es muy peligroso que se levante, que escale el nivel de conflicto verbal, de decir, ojo que tengo artefactos nucleares. Es decir, lo que todos queremos es que baje el nivel de conflicto, esas agresiones verbales, que no escalen hacia acciones. Pero, como te decía, el poderío de artefactos explosivos nucleares de Rusia es enorme. Tiene 6.000 bombas atómicas, algunas de ellas son 1000 veces más poderosas que lo que fue la que explotó en Hiroshima, que destruyó una ciudad. Entonces, ese es el miedo, riesgo que todos tenemos y que esperamos que se calme, que baje el nivel de conflicto y que en ningún caso intervengan explosivos nucleares dentro de este conflicto. Bien. ¿Qué otras naciones son poderosas en materia nuclear y hasta el momento se han mantenido moderadas o no hablaron? Bueno, básicamente Estados Unidos, la Unión Europea y China son los países que no quieren involucrarse en un conflicto directo para evitar que esto escale. Estados Unidos tiene más o menos la misma cantidad, algunas menos que lo que tiene la Federación Rusa. Países como Francia e Inglaterra tienen sus explosivos nucleares. Lo mismo ocurre con China y hay otros países, Corea del Norte, India, Pakistán, que han desarrollado ese tipo de artefactos. ¿Corea del Norte? Corea del Norte, efectivamente. Corea del Norte hizo un programa clandestino a partir de un reactor que tenía allí y desarrolló, se entiende que más o menos 20, 30 explosivos nucleares, pero es muy peligroso porque ha sido desarrollado de manera clandestina y en manos de quién está, ¿no es cierto? Germán, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muy, muy interesante escucharte. A ustedes.